Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy Colombia cumple el día número 23 del paro nacional, en el que hemos visto múltiples movilizaciones y marchas pacíficas en diferentes ciudades y regiones del país, pero también conflictos y enfrentamientos graves que hasta el momento dejan 43 personas fallecidas, principalmente civiles. La actuación de miembros de la fuerza pública y de miles de vándalos también ha estado en entredicho, pero ¿cómo operan las movilizaciones? ¿Cómo se estructuran? ¿Qué papel cumplen las redes sociales y la academia? Vamos a hablar de esto esta noche y para ello nos acompañan Wilson López, docente e investigador de la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en lazos sociales y culturas de paz, psicología y salud, aprendizaje y sociedad de la información. Bienvenido, señor Wilson, a Sala de Prensa. Buenas noches. También nos acompaña Ana Alejandra Lichilín. Ella es antropóloga y docente, investigadora. Bienvenida, señora Ana Alejandra, ¿cómo está? Quiero comenzar preguntándoles a los dos cómo se gestan estas numerosas y repetidas movilizaciones, cómo entender lo que ocurre. Comienzo con usted, señor Wilson. Como dice Manuel Castel, que ya había previsto en un libro famoso que se llama Redes de Indignación y Esperanza, y es el actual ministro de Universidades de España, él, como otros investigadores en ciencias sociales y en psicología, dicen, mire, las emociones son un elemento central en en todas las movilizaciones y las acciones colectivas. Es decir, detrás de todos estos movimientos hay en especial emociones positivas y emociones negativas, emociones de esperanza, de que movilizarse y actuar colectivamente nos va a permitir transformar las condiciones de la realidad, y emociones negativas de ira, descontento, frustración. Y esas emociones uno las ve como elementos muy fuertemente motivadores y que surgen porque hay unas condiciones de una realidad que, de acuerdo a las cifras de nuestro propio gobierno, el DANE, están ligadas a el crecimiento del desempleo juvenil en particular, el incremento de la pobreza, la miseria y el descontento generalizado con las formas de expresar y encontrar canales que la democracia regularmente asegura para poder expresar ese descontento. ¿Sí? Quiero aclarar que esto no solamente es un tema colombiano, sino es un tema internacional. O sea, esto ha pasado en una gran parte del mundo. Esto ya se había previsto, lo habían previsto Naciones Unidas y otras organizaciones, porque los diferentes estudios mostraban sistemáticamente que las condiciones de vida y empeoramiento de las mismas a partir de la pandemia, de los encierros y de esta situación que vivimos, iban a generar este tipo de acciones. Creo que lo que es de destacar en América Latina en particular estos movimientos es que en general, en su mayoría son pacíficos. Es decir, si fuese una cosa sistemática donde la violencia fuera la primordial elemento, de verdad este país estaría incendiado. Es decir, creo que los casos de violencia, en particular de los manifestantes, han sido muy pocos. Yo creo que por eso yo no diría que miles, sino que hay unos grupos que han ejercido la violencia, y en eso también hay que decir que esto no es un tema uniforme, que estas movilizaciones y estos movimientos, estas acciones colectivas no son uniformes. Hay muchos actores, y si ustedes ven, por ejemplo, en la marcha del sábado de los jóvenes, en la concentración que hicieron aquí en Bogotá y en otras ciudades del país, hay jóvenes desde colectivos de mujeres que están pidiendo que, por ejemplo, están pidiendo contra la agresión sexual, pero hay otros a las agresiones sexuales que han sufrido, pero hay otros que están pidiendo por los desaparecidos, hay otros que están pidiendo por el empleo. Es decir, es difícil que usted pueda tratar esto como una forma monolítica, me hago entender, o sea, con una sola perspectiva. Los jóvenes son
tienen muchos motivos muy variados y los actores que están parando tienen muchos motivos muy variados. Eso usted lo puede ver incluso en el comité de paro, que hay desde representantes del sector agropecuario como representantes de los trabajadores, como representantes de diversos tipos de organizaciones civiles de Colombia. Claro, si bien en efecto la mayoría de las protestas se han desarrollado de manera pacífica, pues tampoco podemos desconocer, señor Wilson, que 1 o 2 días de los 23 que llevamos también se han salvado de esos actos vandálicos. Casi que todos los días estamos reportando comportamientos y no solo en las principales ciudades, ya lo veíamos también en pequeñas como ocurría en Jumbo, como ocurrió en Buga, en fin. Entonces, bueno, también las autoridades son las que hablan de miles. Y quisiera ahora conocer la opinión de la profesora Ana Alejandra. ¿Usted cómo ve las cosas, además de esas emociones que motivan a salir a las calles? ¿Qué está ocurriendo? Gracias, Daniela. Yo estoy totalmente de acuerdo con Wilson en todo lo que él dice. Yo solamente tendría que agregar algunas cosas a eso. Cosas como que nuestros jóvenes en Colombia y en general Colombia eh, tiene de base una condición absolutamente desigual. Ya sabemos que somos el tercer país más desigual del mundo y que hay muchos estudios que indican que dentro de estas desigualdades es donde más es posible generar acciones violentas. Yo creo que ese es un factor que es supremamente importante en Colombia, porque en Colombia las desigualdades son bastante graves por efecto de la acción del narcotráfico, de la guerrilla, los paramilitares y una serie de condiciones que no nos han permitido dejar salir del conflicto finalmente. Y además de esto, tenemos los agravantes de la pandemia. Entonces es como si hubiéramos puesto en una olla a presión todas las dificultades que veníamos teniendo antes. Entonces estamos en un momento en donde no solamente tenemos movimientos sociales asociados a un conjunto de reivindicaciones que ya Wilson las ha indicado, muy diversas, de muy diversa índole, no tenemos solamente eso, sino tenemos una gran cantidad de población que ya no puede seguir viviendo como está. Y los jóvenes en particular nos están gritando en la cara, no seguimos así, no seguimos. Hay a eso una gran ilegitimidad del Estado y de las condiciones del gobierno que agudizan de manera muy importante y determinante el conflicto que tenemos en este instante. Sí. Y de la mano de esas emociones, ¿hay patrones en el comportamiento de las personas que participan en estas manifestaciones? ¿Y cuáles podrían ser, señor Wilson? Acabamos de lanzar sobre psicología política en América Latina, una profesora chilena que ha seguido los movimientos sociales en Chile, esto es importante verlo en ese contexto, que no solamente a nosotros tenemos este tipo de expresiones. Y es claro que las protestas sociales en América Latina tienen muchas manifestaciones, desde las violentas hasta muchas formas. Eso no pasa en otras partes del mundo donde las manifestaciones son principalmente violentas. Es decir, cuando usted ve las manifestaciones que a nadie le horrorizan en París, de los chalecos amarillos, son en general violentas desde el comienzo al final. O sea, no tienen esa expresión artística, por ejemplo, no tienen esa expresión que ha tenido aquí, por ejemplo, de esas formas de organización que han adquirido, que ustedes ven las famosas primera línea, y que las mamás salieron a hacer primera línea, y que la segunda línea, tercera línea, cuarta línea, ¿no? Que hay una estructura, se empiezan a organizar. Y en la medida en que los jóvenes, además, como dice Castel en la visión de red, construyen redes de comunicación, pues también se organizan. Y entre más pasan los días, mejores formas de organización tienen. Y eso es lo que estamos viendo. Si usted ve el seguimiento que algunos medios han hecho en terreno, muchos muchachos decían, pues mira, que hay ollas comunitarias. Y entonces resulta que ya dicen, ya podemos comerlas 3 veces al día. Porque ya antes no podían ni siquiera comer en su casa. Ahora hay ollas comunitarias que están haciéndole apoyo. Es decir, en esto además hay que decir que
la manifestación, además de que la mayor parte fuerte esté en los jóvenes, ahí también hay que decir que hay una parte muy importante de toda la sociedad, de grupos enteros de la sociedad que están viéndose afectados por las condiciones de pobreza. Es decir, yo no logro comprender cómo si uno sale y dice que tenemos 21 millones de pobres de los 44 millones de habitantes y tenemos millones de personas en la miseria, ¿cómo es posible que la gente suponga que eso no iba a generar una condición como la que estamos viendo? ¿Me van a entender? Yo a veces no logro comprender. Yo entiendo que las redes sociales, y creo que esto es otro de los temas que cruza esta participación, las redes sociales que crean cápsulas como burbujas, donde grupos de personas se dicen a sí mismas cosas y construyen identidad grupal con eso que se dicen y se convencen de eso. Eso es muy desafortunado porque fractura. El conflicto armado, como decía la profesora que acaba de hablar, el conflicto armado colombiano nos fracturó el tejido social, nos rompió, generó procesos de polarización en algunos casos, pero también generó muchas fracturas de todo tipo. Entonces, pretender que las marchas y los movimientos sean uniformes y que todo el mundo salga y sistemáticamente vaya en forma pacífica a manifestarse es muy difícil porque hay demasiados actores, demasiados motivos. Como decía la profesora, en el caso, usted me mencionaba lo que ha pasado en el Valle del Cauca. Si usted ve, el Valle del Cauca tiene las peores cifras de incremento de comportamiento en relación con empleo, pero además tiene que el narcotráfico, la delincuencia común y los movimientos, las bandas criminales de todo tipo, están operando en el mismo lugar y están armadas. Y eso es un terrible problema. Por eso, en serio, yo no quiero imaginar si le hubiésemos hecho caso a algún parlamentario que dijo que había que armar a la población, porque hubiese sido una catástrofe de dimensiones increíbles. Yo creo que esto lo que hay que hacer en este momento es tratar de que esas burbujas donde la gente se convence de que la única forma es como está viendo el mundo para resolver esto, se rompan un poquito. Yo creo que aquí en ese sentido los medios de comunicación tienen mucho que hacer de tratar de romper esas visiones donde uno trata de decir, aquí hay blancos hay vanos y buenos, hay gente de bien y el resto. No. Nosotros somos una sola sociedad, un país entero que necesita construir escenarios de diálogo, de conversación, de reposar, de decir, sí, todos entendemos las emociones, entendemos el disgusto, sentimos compasión, ¿me hago entender? Necesitamos que además las fuerzas del Estado, como decía la profesora, el gobierno, en serio dé mensajes claros. Ya otros analistas han mostrado en otras partes del mundo que volver esto un tema donde la forma de solucionarlo es en la militarización. Esto lo que ha traído es más sangre y violencia. Y eso no es en Colombia, es en el mundo entero. O sea que el tema de verdad es que es un tema que yo lo veo escalándose porque no veo respuestas estratégicas que permitan desescalar la acción violenta y desescalar y tratar de buscar recursos diversos de diálogo. ¿Cómo son los espacios de diálogo con esos millones de jóvenes? Profesor Wilson, discúlpeme, lo interrumpo porque me parece interesante todo lo que nos está contando, pero quiero entenderlo un poco más. Cuando le hablo de patrones y usted me cuenta todo esto, ¿significa que no es un comportamiento, sino es una insatisfacción general que ha motivado a que sean persistentes en las calles? Pues no estamos hablando de diferencias, estamos hablando, cuando usted me habla, es que me parece muy interesante el análisis que usted hace de esa fracturación de sociedad que estamos haciendo desde diversas maneras. Y si yo le preguntara por esos patrones, estamos hablando más allá de comportamientos individuales, ¿es de una insatisfacción colectiva? ¿Las cifras tenían que reventar en algún momento o cómo lo entendemos, profesor? Sí, en los trabajos que hay de investigación sobre esto se llama acción colectiva, se llaman acciones colectivas y movimientos sociales. Eso implica que no es un individuo, sino son grupos de individuos que se sienten identificados primero con esas emociones y después construyen otros temas de identidad. Por ejemplo, identidad frente a que a través de estos movimientos se va a conseguir cosas. Y quiero aclarar, el movimiento estudiantil chileno terminó en una constituyente que acaba de generarse ahorita en Chile el fin de semana. Este movimiento que ha pasado en Colombia tumbó 2 reformas, 3 ministros. Lo que quiero mostrar es que definitivamente eso se llama sentimientos de eficacia. O sea que sí la gente está asumiendo que su movilización genera consecuencias.
lo que está mal es que la salida sea esta forma, ¿me van a entender? Lo que está mal es no generar salidas a estos, esto pudo haberse previsto. Si se veían todos estos indicadores, debió haberse sentado a dialogar antes de que esto pasara. Ahora, ya está pasando, generemos muchos espacios de diálogo. Sí. La tercera es que hay mucha gente que cuando se marcha se siente en comunidad. Y lo que estamos viendo es que, fíjense, esos son los tres elementos: emociones, sentimientos de eficacia y construcción de comunidad, de que somos un grupo. ¿Me hago entender? Un grupo frente a alguien. Ahora, lo que está mal es decir, somos un grupo, por ejemplo, frente a la policía. ¿Me hago entender? Sí. Porque, o sea, por eso es que esto no va a dejar sino una sola alternativa, y es reformar la policía, por ejemplo. ¿Me hago entender? Eso va a ser... Ya vamos a seguir desglosando, sí, ya vamos a seguir profundizando en su planteamiento, profesor, porque quiero también escuchar a la profesora Ana Alejandra. ¿Cómo ve usted las cosas y qué agregaría además de todo lo que nos ha planteado el profesor Wilson? Tú nos has preguntado por un patrón, si esto tiene un patrón. Un patrón es un ordenamiento recurrente, ¿sí? Las culturas tienen ordenamientos recurrentes, es decir, tienen una disposición social, política o económica recurrente, ¿sí? Como que nosotros nos gusta el fútbol y somos una sociedad festiva, nosotros, Argentina, Brasil, ¿sí? Y recurrentemente realizamos ciertas cosas. Entonces tú preguntas, si hay un patrón recurrente en estas manifestaciones en este momento. Pienso que hay algunas cosas que pueden ser recurrentes, pero que son diferentes y no las estamos viendo. ¿Sí? Y son recurrentes en distintos países de América Latina, en distintas partes del mundo. No es que sean recurrentes aquí en Colombia. Como que, por ejemplo, ya no tenemos una masa. Antes éramos una masa de trabajadores que nos oponíamos al patrón. Eso, por ejemplo, ya no está ocurriendo. Son un conjunto de jóvenes, como muy bien lo explicó Wilson en la primera parte, con muy diversos ideales, con muy diversas posturas, que están además conectados a través de los dispositivos de los computadores y los celulares. Eso crea unas maneras de ser diferentes necesariamente. Y entonces, ¿qué hace? Que no son movimientos sin centro. Cuando llegamos, o sea, cuando yo era estudiante, yo soy de las universidades públicas y salía también a las marchas como ellos, y he salido en estas ocasiones, y me he sorprendido de que no hay liderazgos, de que no hay centros, de que no hay un grupo que esté jalonando toda la movilización. Eso no existe. La gente que quiere plantear que hay una mano negra detrás o un castrochavismo que está empujando, eso no es cierto. No es cierto, porque cada uno está detrás de su computador y de su celular, y ha sido convocado solamente en la medida en que cree que este movimiento va a contribuir a la causa que él considera que está abanderando. Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Sí, dime. No, continúa, por favor. Termina. ¿Qué está pasando en este momento? Entonces tenemos una multitud de jóvenes que se cohesionan temporalmente, multitud de personas que se cohesionan en ciertos puntos con ciertos ideales, pero que no son orgánicamente articulados y que no están liderados por los partidos políticos, porque los partidos políticos han perdido total legitimidad, sobre todo con los jóvenes. Entonces no hay un liderazgo de ese tipo. Y tenemos una gran explosión de manifestaciones culturales que están unidas a la manera como ellos perciben su vínculo con el mundo, y es a través de las imágenes, del cuerpo, de las sensaciones, de la construcción de mediaciones que te permiten comunicar algo. Eso tienen estos movimientos. Entonces, si tú me preguntas por un patrón, es un patrón que está derivado del influjo de la cibercultura y que se mezcla con todas las problemáticas sociales que nosotros tenemos en este momento. También lo hemos visto en algunos movimientos, por ejemplo, en Brasil y aún mismo en Chile.
Profesora Ana, entonces, con base en estos planteamientos que ustedes nos han presentado, ¿cómo entender cómo operan las manifestaciones, cómo operan estas movilizaciones con algo clave que usted nos acaba de decir? No hay una cabeza, no hay un liderazgo, pareciera que no hay una coordinación, pero aún así, nos lo decía el profesor Wilson, ya han logrado que 2 reformas se caigan, ya han logrado la salida de ministros. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo operan? Comienzo esta vez con la doctora Ana Alejandra. Para mí existe lo que han estudiado filósofos y estudiosos del mundo contemporáneo, una especie de inteligencia colectiva. Es que estamos actuando ahora de manera distinta y pensando de manera distinta como pensábamos cuando nosotros estábamos jóvenes. Y eso ha sido un cambio muy rápido y muy fuerte. Es decir, que cuando tú entras, por ejemplo, a Wikipedia, ¿de quién es Wikipedia? De nadie. Sí, sí, seguramente aquí hay alguien que la aloja, pero todo el mundo contribuye a Wikipedia y todo el mundo la usa. Y nadie está preguntando de quién es Wikipedia y si, por favor, usted me puede dejar utilizar este pedacito o no. Así actúan los jóvenes también, ¿sí? Si algo los convoca, inmediatamente las redes, las conexiones virtuales actúan y no importa si tú estás aquí en Shanghái y en la India, o sea, es que no importa dónde estás tú, te puedes conectar desde el sitio donde tú estés. Entonces, desde que lo que esté ocurriendo convoque, te puedes conectar. Y si a eso le unes que el 77% de los jóvenes en este país están en el renglón de la informalidad, si a eso le sumas que el 92% de los jóvenes no entran a la universidad, si a eso le sumas que ellos estudian y no pueden avanzar, si a eso le sumas que ves a sus papás, que ellos ven a sus papás y a sus mamás, sobre todo a sus mamás, porque nos hace mucho falta los papás en Colombia, si ven a sus mamás trabajando y partiéndose el lomo y no salen adelante, si ellos ven que los otros que son narcotraficantes ascienden rápidamente y tienen cosas y ellos no, si a eso le sumas que hay grupos armados que te pueden matar en cualquier punto, pues claro que tiene que haber miles de motivos que convocan a una sociedad que le ha dado la espalda a los jóvenes y que en este momento la invalida además. Le invalida todo lo que está diciendo. Entonces ellos están llenos, absolutamente llenos de motivos para convocarse y tienen herramientas para autogestionarse, para crear sus propios contenidos, para inclusive no comerle carreta a los medios tradicionales, sino circular a través de sus medios el contenido que ellos consideran que es adecuado. Sí. Doctor Wilson, y para usted, ¿cómo están las cosas, el contenido de las movilizaciones? Y le agrego una pregunta más, ¿la academia qué importancia tiene en esta movilización? Voy a empezar por la segunda. Yo creo que también, yo saludo cuando los medios de comunicación nos piden al mundo académico que tratemos de explicar este momento tan confuso en ocasiones que se puede ver que vive Colombia. Saludo eso. Creo que la academia, el problema es lo que decía la profesora, y es que hay una gran cantidad de jóvenes que ni siquiera pueden acceder al mundo, a la universidad. Entonces, claro, la función de la academia, que es generar espacios de reflexión, la academia tiene que generar espacios de reflexión con sus estudiantes, con los colegas y con la sociedad. Y creo que cada vez está más volcada hacia eso. Hay yo conozco muchas universidades donde el centro se ha vuelto a hablar con los estudiantes sobre lo que está ocurriendo, donde se ha debatido si paran, si no paran, pero las razones, y como que se han generado espacios de reflexión. Pero el problema es que eso es una minoría, como decía la profesora. La mayor parte de los jóvenes nuestros ni siquiera pueden entrar al mundo, a la universidad. Entonces tampoco, creo que por eso es que hay que generar, primero, no deslegitimar esto y no verlo en forma, es que aquí hay alguien detrás, ¿no? Eso es lo más fácil de pensar, aquí hay alguien detrás que está moviendo esto. Eso es el discurso más fácil y simplista. Y como dijo la profesora, hay tantas razones de tantos tipos que es difícil. Y precisamente yo creo que incluso el no tener líderes en un país donde llevamos un montón de líderes sociales asesinados, pues es en parte adaptativo
de estos grupos y movimientos. Entonces, pero ahora, en general, por ejemplo, en Chile, esta mañana yo estaba hablando con un profesor chileno que ha trabajado esto en Chile, y él me decía, igual pasó en Chile, usted podía encontrar en el mismo movimiento la señora que vende los tintos en la calle, y tenía la misma, el joven que estaba peleando porque se respetaran sus derechos a que le estaba muy caro el metro, el otro que estaba, las mujeres que estaban diciendo no aceptamos que nos manoseen, pero además por eso es que el gobierno tiene que pensar estratégicamente la situación. O sea, es facilísimo esos mensajes de salir a decir que la forma es poner más ejército y policía y judicializar a los que... Eso es un mensaje absurdo, porque la mayoría de la gente que está saliendo, lo que ve en ese mensaje es agresión. ¿Me van a entender? Entonces, en lugar de decir, vamos a dialogar y vamos a encontrar los mecanismos y abramos espacios, más bien, que es la forma que debería usarse si no se quiere escalar esto, porque esto no se va a detener. Entonces, ¿cuáles son las medidas a corto, mediano y largo plazo que pueden generar espacios para esto? Ojo, la clase política, como dice la profesora, debía hacer una reflexión profunda de por qué razón cerraron las puertas y los canales de comunicación, porque ha funcionado mal. Normalmente en las democracias esto atraviesa la clase política, y como dijo la profesora, los jóvenes y el movimiento del paro no considera que tenga un interlocutor, por ejemplo, en las fuerzas políticas de Colombia, en el Congreso. Y los que tienen son minoría, los que asumen que tienen, y nadie se atreve a tomar la vocería porque saben que el castigo es muy alto, ¿no? Que el castigo que harían los movimientos, los jóvenes dicen, no, yo no soy de nadie. Entonces, creo que primero, en serio, hay que tomar en cuenta esto de que tratar de demonizar, de vandalizar, de hacer juicios simplistas no nos va a ayudar a resolver el problema. Tenemos que verlo en forma compleja y sistémica. Tenemos que ver las variables. En serio, yo no he visto ni a los banqueros, ni a los economistas, ni a los que manejan este país diciendo vamos a aportar para que este tema salgamos adelante. No he visto mensajes conciliadores de los diferentes grupos, o sea, ayudar a polarizar, conciliadores en forma sistemática, ¿sí? En serio, las fuerzas militares y de policía de Colombia tienen que traer mensajes donde la población no se vuelva la enemiga, porque es un mensaje equivocado y lo único que va a hacer es incendiar más nuestro país. ¿Me van a entender? La Constitución, perdón, termino con esto, la Constitución es clara, las funciones de las fuerzas de seguridad del Estado están para cuidar de la vida, hay unos derechos humanos, debemos ponerlos por encima de todo en cualquier escenario de diálogo, y eso es para todos. O sea, no es válido legitimar ninguna forma de violencia que implique la vida de nadie, ni de los policías, ni del ejército, pero ni de nadie. Pero obviamente si el Estado tiene una responsabilidad, sí, tenemos que cuidarlo. Sí, señor, en eso coincidimos, la protección y respeto de la vida, rechazamos la violencia, venga de donde venga. Pues infortunadamente el tiempo se nos agotó, porque eso es un tema tan amplio, tan maravilloso, tan profundo y tan necesario. Por eso nos alegra mucho haber contado esta noche con ustedes dos, profesor Wilson López y profesora Ana Alejandra Lichilín, porque de verdad que son necesarios estos espacios en tiempos donde hay más preguntas que respuestas. Les agradecemos nuevamente el acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Así terminamos. Ya viene Signo Pesos. A ustedes también gracias por conectarse con nosotros. Que descansen.